En el video de hoy vamos a tratar de resolver algunas preguntas, dudas eh, que fueron formulando en estos días. Eh, Acá les preparé un texto como para ir acompañando. Básicamente, paleolítico y neolítico. ¿Sí? Cuando hablamos de paleolítico, ¿sí? Hablamos del cavernícola. ¿Sí? Acuérdense la película de los Croods, que seguramente la vieron. Y lo que tenían era tecnología muy básica, muy rudimentaria, como para poder resolver lo mínimo. Ya en el neolítico, ¿sí? Eh, ya no tenemos a este humano de las cavernas, ¿sí? A este cavernícola. Ya lo que tenemos es el humano que vivía en una aldea. ¿Y qué lo distinguía a este del neolítico del paleolítico? Básicamente la producción de alimentos. Eh, y esa producción de alimentos autónoma estaba basada en la agricultura y la ganadería, que no reemplazaban a la caza, pesca y recolección propia del paleolítico, pero sí que la complementaban. Si no es que habían dejado de cazar, seguían haciéndolo, pero complementado. Y lo que tenían también era tecnologías, ¿sí? Más avanzadas. Para nosotros, al día de hoy, pensar en tecnología, quizás pensamos en algún dispositivo electrónico, ¿sí? Eh, pero eso es porque vivimos en estos tiempos. Para ellos, tecnología era desarrollar mejor una punta de flecha, o un arpón, o un anzuelo para poder pescar, ¿sí? Eran las tecnologías que tenían disponibles en ese momento y aquello que le permitía, esos elementos elaborados por el ser humano que les permitían resolver una necesidad, ¿sí? La necesidad ya sea el alimento, ya sea la defensa, la construcción de viviendas, etcétera, ¿sí? Vestimenta, ¿sí? Después hay muchas diferencias, pero la más fácil, acuérdense de los cavernícolas, ¿sí? Que estaban aislados, solos, grupos pequeños, con hambre, con frío, con pocos elementos tecnológicos, que vivían poco tiempo, eh, y comparado con la aldea, que tenían 10 veces más población, que producían su propio alimento, ¿sí? Que tenían otras tecnologías, eso permitió que vivieran más, que fueran más, ¿sí? Y que poco a poco empezaran a desarrollarse aquellos que conocemos como el Estado, ¿sí? Eh, el Estado, acá les armé una definición sencilla. eh, el Estado es un conjunto de instituciones que forman la vida en una sociedad, ¿sí? Siempre van a estar ubicados dentro de un territorio y van a tener soberanía, tanto interna como externa. Soberanía es la capacidad de eh, ser independiente, de poder decidir por sí mismo, ¿sí? Entonces, son instituciones que regulan la vida de una sociedad, que le dan leyes, que le dan una forma, ¿sí? Un estilo, si se quiere. Eso está vinculado con la cultura también. Bien, ¿y qué elementos tiene que tener sí o sí un Estado? Por un lado, territorio. Si no puede existir un Estado que no tenga un lugar en el que desarrollar su soberanía. Mucho menos no puede tener población, ¿sí? La población son las personas que viven dentro de ese Estado. Las leyes tienen que tener un sistema jurídico, porque una cosa es como eran las aldeas y otra cosa es en los pequeños estados que empezaron a desarrollarse con miles de personas, en donde tenían que tener códigos, ¿sí? Que eso lo vamos a ver dentro de poco, leyes que rigieran la vida de todos y que todos supieran cómo manejarse dentro de ese espacio. Y por último, un gobierno, alguien que gobierne, alguien que tome las decisiones, ¿sí? Una élite dominante que dirigiera a la población a través de ese conjunto de leyes y siempre dentro de un territorio. ¿Dónde es que se fueron desarrollando los primeros estados? ¿Qué es lo que nosotros vamos a trabajar en lo que resta del año y lo que vemos en ciencias sociales? En lo que conocemos como cercano oriente. El cercano oriente,
acuérdense primero que el oriente está al este y el occidente está al oeste, ¿sí? Entonces, ¿por qué primero, ¿quiénes fueron los que inventaron, ¿sí?, la expresión cercano oriente? Bueno, los europeos. ¿Y a qué se referían los europeos con oriente? Bueno, los que están al oriente, los que están al este, pero cerca, ¿sí? No se mataron mucho con el nombre. Después tenemos Medio Oriente y después tenemos el Lejano Oriente. Pensemos en Medio Oriente, la India, ¿sí?, Afganistán, Pakistán, etcétera. Y después pensemos en Lejano Oriente, bueno, China, Japón, Corea, ¿sí?, Singapur, Malasia, Vietnam, toda esta zona, ¿sí? Entonces, cercano Oriente, Oriente Medio y lejano Oriente, ¿sí? Obviamente que a los de esta zona, mucha gracia que les dijeran cerca, medio o lejos, no les causaba, porque bueno, yo vivo acá, el que vive lejos sos vos, en todo caso decían. Pero esta es la definición o el nombre eh, que tienen estos sectores y con el que se lo conoce. Hay una confusión a veces si lo buscan en algunas páginas, porque en inglés se dice Middle East, ¿sí? El Medio Oriente se le llama a toda esta parte, ¿sí?, a lo que nosotros le decimos cercano y medio. Pero bueno, en castellano nosotros le decimos cercano, medio y lejano. ¿Qué incluye? Bueno, incluye parte de África, donde se desarrolló Egipto, por ejemplo, eh, la península arábiga, ¿sí?, el este del mar Mediterráneo, el sur y el este del mar Mediterráneo, hasta el Golfo Pérsico, bueno, esto es Irán, bueno, antiguamente Persia, Turquía está aquí, ¿sí? Si lo buscan en un planiferio, bueno, lo van a identificar mejor, ¿no? Egipto, Sudán, bien. Y específicamente de Cercano Oriente, nosotros lo que vemos es, acá se los puse, la medialuna fértil. Yo elegí este mapa porque, bueno, ya tenía dibujada la figura de medialuna, ¿sí? ¿Y por qué se le dice medialuna? Bueno, esta es la parte más fácil de explicar, por qué se le dice medialuna, por la forma que tiene. Y fértil es porque lo que tiene son llanuras formadas por ríos importantes, que lo que llevan esos ríos son sedimentos, y esos sedimentos lo que hacen es transformar a esas llanuras en fértiles, aptas para el cultivo, para el desarrollo de la agricultura. Acá en la zona de Egipto, obviamente, el río Nilo, ¿sí?, con la desembocadura en el Mediterráneo. En lo que hoy, bueno, podemos reconocer a Palestina, tenemos el río Jordán, ¿sí?, y muy importante para la historia de nuestra civilización, tenemos al Tigris y el Éufrates, que desembocan después de atravesar zonas desérticas. Eso mismo pasa también en estos sectores, tanto en África como en Asia. Asia Menor, le decían a esta parte antiguamente, quizá lo encuentran así también, como Asia Menor. Pero ¿por qué es fértil? Porque fíjense que lo que más predomina acá, los nombres que estamos viendo, es desierto, 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 desierto. Son grandes desiertos y que tienen pequeños espacios donde se puede desarrollar la agricultura y la ganadería. Por eso es que eran importantes y por eso se destacan, ¿sí?, dentro de zonas que son elevadas, ¿sí?, dentro de zonas que son altas, que son mesetas, cordones montañosos, eh, áridas, o sea que tienen muy poca agua, que tienen muy pocas precipitaciones. Tenemos ríos extensos que desarrollan o que sirvieron en su momento para que pudiera desarrollarse la agricultura y que fueran el asiento de las civilizaciones más importantes de la antigüedad, ¿sí? Entonces, cercano Oriente, pero específicamente la zona de la Media Luna Fértil.